Buenos días a todos. Estamos aquí para presentar a Gui Guedes como jugador del Club Deportivo Lugo. En primer lugar, agradecer a Unión Deportiva Almería, que por haber facilitado y ayudándonos a traer al jugador cedido. Guillermo es un jugador muy joven, tiene 20 años, un jugador que está formado en las categorías inferiores de Vitória de Guimarães, internacional por Portugal, las categorías inferiores, y es un jugador de mucha proyección, que la Almería ha apostado por él. Y viene a Lugo a buscar minutos, a buscar seguir su formación, seguir su crecimiento como jugador. Se trata de un centrocampista con mucha calidad, es más, por definirlo un poco, es más un 8, es un centrocampista con llegada que puede jugar en diferentes estructuras, y nosotros entendemos que tanto por su juventud, por su calidad, por su buen pie, va a subir el nivel de la plantilla, va a ayudarnos a aumentar nuestro rendimiento, dar diferentes alternativas al entrenador, y encaja perfectamente en lo que estábamos buscando para afrontar ese último tramo de liga. Creo que él viene a un sitio idóneo, porque aquí seguramente se va a encontrar bien, está más cerca de casa, también por el gallego, por el idioma, va a estar cómodo, y seguro que nos va a ayudar bastante. Pues nada, os dejo con Gui. Empezamos, señor, buenos días. Sí. Bueno, muy buenos días. ¿Cómo surge esta posibilidad de fichar por el Lugo? Si fue en los últimos momentos de mercado, si ya había contactos de antes, y por qué eliges al equipo gallego. Bom dia. Sim, fui no mercado de inverno que eu recebi a proposta do Lugo. Inicialmente sempre vi esta proposta com bons olhos, porque é uma boa oportunidade para mim. Preciso de minutos, preciso de evoluir, e sempre vi a proposta do Lugo com bons olhos. Acabei por aceitar porque sinto que é uma boa oportunidade. Posso ter minutos e vou mostrar o meu talento e o meu trabalho aqui no Lugo. Wagner acaba de comentar que sobre el centrocampista con chegada, el centrocampista ofensivo, digamos, ¿cuál é o sistema táctico no que te encontras máis a gusto? Gosto mais de jogar num 4-3-3, mas dentro das posições do meio campo tenho variabilidade, consigo jogar em qualquer posição. Sou um médio, me considero como um 8, gosto de atacar, gosto de defender, gosto de pressionar, gosto de chegar à área, e é isto que eu vou tentar demonstrar aqui no Lugo. Bueno, como vai a adaptación o equipo nos adestramentos que xa fixeches cos teus novos compañeiros? Sim, ainda não fiz muitos treinos, mas já deu para ver o espírito do grupo. Acho que o grupo é forte, temos qualidade e vamos ter muito trabalho pela frente para conseguir os nossos objetivos. Bueno, estás en forma para poder xogar xa, porque na primeira parte da temporada tiveches poucos minutos, atopas ben xa para xogar? Sim, a verdade é que não tive muitos minutos, mas o meu trabalho diário, todos os dias, treinei sempre ao máximo, tanto nos treinos, ginásio, por isso assim considero-me pronto, e se tiver que jogar já este fim de semana, vou dar o meu melhor. Hola, Gui. Yo quería preguntarte cómo ves la situación del equipo. Está ahora mismo a 5 puntos de la permanencia, es un momento complicado. Sim, toda a gente que está no clube sente e sabe que estamos numa situação complicada, mas a verdade é que o espírito do grupo é bom e vamos dar de tudo mesmo para conseguir o nosso objetivo. Como eu digo, é complicada, mas não é impossível, por isso acho que acreditando e trabalhando vamos conseguir os nossos objetivos. No sé si antes de elegir el Lugo hablaste con algún jugador que hubiera pasado por aquí, ¿tenés algún jugador conocido en la plantilla o a qué pediste referente? Não, eu já conhecia alguns jogadores que já passaram pelo Campeonato Português, o Zé Ricardo, o Bruno Piri também, mas entretanto cheguei aqui, toda a gente está-se muito bem, somos muito próximos, por isso temos todos uma boa comunicação. Vamos con preguntas para Wagner. Sí. Bueno, Wagner, eu quería saber que a tu juicio es lo que
tiene que mejorar el equipo para poder volver a ganar? ¿En qué faceta del juego? ¿Si más fase defensiva, si más la fase ofensiva? Bueno, yo creo que nosotros, bueno, yo evidentemente no tengo la fórmula, yo entiendo de que este fin de semana hemos dado un paso importante en el aspecto defensivo, porque bueno, el equipo dejó la portería a cero, el equipo demostró una gran solidez y una capacidad de no sufrir, porque al final el Ibiza no nos generó ocasiones, prácticamente ni una, y ese era un paso importante, que el equipo se sintiera fuerte defensivamente. El equipo ha generado ofensivamente también, no ha sido capaz de transformar en gol, pero yo entiendo de que tenemos que empezar por atrás y hemos empezado ya, Evidentemente, todo pasa por ser fuertes defensivamente y, bueno, y ser capaces de transformar lo que generemos arriba. Pero para mí era muy importante que el equipo cortara la racha, que el equipo se sintiera fuerte, y después está un aspecto anímico también, que el equipo tenga ese sentimiento. A veces yo pienso que los jugadores piensan que son peores de lo que son de verdad. Porque, bueno, porque la situación es esta, porque el resultado no llega, porque a veces el balón no entra, porque a veces tienes una mala fortuna y un fallo que uno entiende que podría no haber cometido. Pero yo creo que ya estamos en este camino. El equipo ya ha dado un paso para ser más fuerte, para tener más confianza y para sentirse con más capacidad para reaccionar. Bueno, acabas de comentar que Wigueles le puede dar un salto de calidad al medio campo. ¿Le pueden dar un salto de calidad a nivel defensivo Panti, que debutó el otro día, y Bruno Pirri, que fue titular? Sí, sin lugar a duda. Tenemos ahora mismo, es importante sumar gente para la causa. Bruno, por lo que sea, él no había tenido muchos minutos y el otro día ha demostrado el nivel que tiene, el nivel que puede aportar y cuánto puede ayudar al grupo. Pantic también tuvo la mala suerte de, justo en el partido amistoso, sufrir una lesión y se ha recuperado y ya está aportando cosas al equipo. Y bueno, si aún por encima sumamos que los demás tienen esa confianza y tienen la ayuda de los compañeros, seguro que esta suma de aspectos nos va a ayudar. Y en el caso de Gui, lo mismo. Gui nos va a sumar un jugador más calidad, más competitividad para ver quién juega más minutos, y eso todo va a hacer con que el equipo crezca. Bueno, última por mi parte, Wagner, ¿cómo ves la clasificación en la zona media baja y baja de la competición a poco más de un tercio para que acabe el campeonato? ¿Lo ves muy apretado? ¿Ves pocos puestos para la salvación? ¿Crees que caerá algún equipo de los de arriba? Yo creo que caerá. La segunda división, al final, ahora en este último tramo van a pasar muchas cosas. Los de arriba van a apretar, no van a querer ceder puntos. Los que estamos en los puestos de abajo también vamos a apretar y vamos a empezar a sumar puntos. Y creo que va a haber más gente en esta pelea. Al final es largo, es una competición donde realmente, por mucho que suene a una frase hecha, pero cualquiera puede ganar a cualquiera. Hemos visto, bueno, muchas veces a lo largo de los años, y este año siempre no hay favoritos. Entonces yo entiendo de que aún se va a apretar mucho más todo eso. Hola, Daniel, muy buenas. ¿Se Bueno. un poco la llegada de Gui por temas burocráticos? No sé hasta dónde puedes explicarnos un poco qué ha pasado. No, sí, es verdad que se retrasó un poco, pero fue un tema, fue un tema de casi informático. Es decir, Gui, la inscripción de Gui entra el día 31, pero al final no aparece, como, por decir así, como finalizada en el sistema. Nosotros estábamos tranquilos porque sabíamos y tenemos como demostrar que habíamos subido toda la documentación en tiempo y plazo. Él también estaba tranquilo. Y bueno, la cuestión fue solo simplemente seguir el rastro y ver qué había fallado y ver que realmente estaba todo dentro de regla y la inscripción de Gui estaba dentro del plazo. Entonces fue simplemente un tema de coordinar y que dieran el ok. Pero bueno, nosotros, tanto él como nosotros en la Almería, realmente estábamos seguros de que entraría. Ya lo explicó el presidente el otro día, pero ¿qué os hizo decidiros por Joan Carrillo? Nosotros entendíamos que el equipo ahora necesitaba
este cambio de timón, necesitaba un chute de energía, necesitaba un entrenador que empujara el equipo, que tirara de fuerza, de experiencia, y Joan nos pareció perfil idóneo. Realmente él ahora, y ya se ve en los entrenamientos, y bueno, se pudo ver en el primer partido, está imprimiendo al equipo un carácter, una energía, una capacidad de trabajo suya que se está notando. El jugador al final cree en esta idea, el jugador escucha al entrenador, el jugador es capaz de seguirlo, es capaz de convencer al jugador, y bueno, si estamos todos convencidos, seguro que pueden seguir adelante. Nosotros confiamos muchísimo en la plantilla que tenemos, confiamos muchísimo en todos los jugadores, y Joan también. Y entonces eso se nota. Ellos se identificaron, se conectaron bien, y para nosotros ha sido una buena elección. De los nuevos en llegar, Pantic, Joselu, Andoni han tenido muy pocos minutos, pero ya ha jugado bastante Avilés y está dejando buenas sensaciones. No sé si estás de acuerdo. Sí, Avilés además tiene este fútbol, como digo yo, tiene una moto ahí, y la verdad que está influyendo de más en los rivales, porque al final es una amenaza constante. Es un jugador muy explosivo, es un jugador muy vertical, con la capacidad de desborde, y eso para nosotros es fundamental, ¿no? Un equipo que ataca por fuera, que carga área, y él tiene esa capacidad de sacar centros en carrera, de desbordar, de repetir esfuerzos ofensivos, y bueno, y eso también ayuda a que los demás también den un pasito más, que quieran estar al mismo nivel. Él nos está ayudando con su verticalidad, y está ayudando a que la plantilla crezca. Al final se trata un poco de eso, ¿no? Y la última por mi parte, ¿cómo van los lesionados? ¿Os esperáis para alguno para dentro de poco ya o no? Sí, la verdad que vamos muy bien. Juanpe va a muy buen nivel, evidentemente por el tipo de lesión que tuvo aún le falta un poco, pero bueno, estamos todos bastante sorprendidos positivamente con la recuperación de Juanpe. Y los demás, está Joselu ya entrenando con el grupo, Pantic ya entrenando con el grupo. Vamos a tocar madera, pero bueno, tenemos a todos a día de hoy disponibles, y bueno, vamos a ver si Joselu completa los entrenamientos, porque bueno, también hay un tema de estado de forma, porque estuvo un tiempo parado. Lo mismo pasa con Pantic, lo mismo pasa con Marco, que acaba de llegar. Pero si todo va bien, entendemos que podemos tener a todos disponibles para el fin de semana.